Hola, mi nombre es Carlos Arturo Rojas Flores, soy estudiante de Ingeniería Petroquímica del octavo semestre de la Universidad de Santander. En esta oportunidad les hablaré sobre el reciclaje químico. El reciclaje químico es un proceso mediante el cual se produce la descomposición del monómero, es decir, una despolimerización, para obtener los componentes de partida de dicho proceso, es decir, hablamos de los monómeros. A partir de estos monómeros se permite o se busca crear nuevos materiales poliméricos. Su aplicación es viable tanto a mezcla de distintos polímeros, generalmente aquellos que son termoestables o termoplásticos, y permite una optimización de los procesos de reciclaje y forma parte del proceso terciario de estas alternativas. El reciclaje químico puede realizarse de diferentes técnicas, por medio de diferentes técnicas, perdonen. Entre ellas tenemos la despolimerización térmica y por consiguiente está subdividida en tres tipos de procesos: la pirólisis, la hidrogenación o hidrocraqueo y el craqueo térmico. La pirólisis es un proceso que se lleva a cabo bajo condiciones de reacción severas. Estamos hablando de temperaturas por encima de 450 grados centígrados y elevados tiempos de resiliencia, ya que es necesario aportar grandes cantidades de calor para romper los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono de los componentes de hidrocarburos que forma parte del polímero, la molécula del polímero. La ruptura tiene lugar a través de una reacción primaria con esta velocidad suficiente y a su vez permite obtener los monómeros. El etileno o propileno sea el caso del polímero inicial, pero en presencia de subproductos y algunas impurezas, dado que los plásticos en sí tienen algunos aditivos, que es lo que le da las propiedades termomecánicas que en cierta manera poseen. Si no se aplican estas condiciones iniciales, es muy difícil poder lograr obtener los monómeros, y normalmente este tipo de proceso también es utilizado para obtener algunos combustibles. Sin embargo, hay una serie limitada de plásticos termoestables que son asequibles y son altamente permisibles para obtener combustibles líquidos. La hidrogenación o hidrocraqueo es un proceso muy conocido en la industria petroquímica. Este proceso implica el tratamiento térmico también en presencia de hidrógeno, normalmente a temperaturas levemente moderadas, pero siempre por encima de los 400 grados, y algunas presiones elevadas de operación entre 10 a 100 kilopascales. Normalmente se utilizan catalizadores bifuncionales y algunos compuestos por metales de transición son netamente utilizados en la fabricación de estos catalizadores. Adicionalmente, buscar de alguna manera un rendimiento óptimo del proceso. El hidrocraqueo da lugar a la formación también de productos altamente saturados. Si hablamos de materia prima de la materia prima que se trata en una refinería, es un proceso muy versátil. De hecho, se utiliza para el tratamiento también de plásticos y la obtención de hidrocarburos líquidos, como anteriormente lo mencionaba, alrededor del 85%. Sin embargo, estos procesos están reservados más para plásticos termoplásticos. Disculpen la abreviación. Pero en cierta manera sí son muy utilizados para tratar lo que son propilenos, poliestirenos, entre otros. Posteriormente tenemos el craqueo térmico. Al igual que el hidrocraqueo, busca
la ruptura de las cadenas poliméricas constituidas pues en los residuos plásticos, también en ausencia pues de oxígeno. Normalmente el producto de la reacción es una mezcla heterogénea de hidrocarburos con una alta distinción en cuanto a los tamaños moleculares de este subproducto. La proporción de hidrocarburos líquidos, gaseosos y sólidos está en función de la temperatura en cual se desarrolla el proceso. Normalmente este proceso se realiza entre 500 a 800 grados centígrados. Bien. Otras técnicas muy utilizadas son las que hacen parte de la solvólisis. La solvólisis pues es un procedimiento en el cual un disolvente actúa también como un reactivo. En función de la naturaleza del disolvente se distinguen clases de solvólisis como la quimiólisis, que forma parte de la glicólisis, hidrólisis y metanólisis, en donde se utilizan también algunos fluidos supercríticos. La hidrólisis normalmente se utiliza o se realiza mediante un medio básico denominada saponización, lo cual facilita el proceso, pero necesita una etapa de posttratamiento, ya que no es posible pues utilizar directamente el monómero constituido. Este procedimiento pues permite tratar lo que son desechos coloreados y mezclados, como algunas clases de polímeros. La metanólisis es un proceso de reciclaje que consiste en la aplicación de metanol. Normalmente se emplea para el tratamiento del PET o tereftalato de polietileno, mejor conocido con ese nombre. Este poliéster pues se descompone en sus moléculas más básicas, incluidos el dimetiltereftalato y el etilenglicol, que nuevamente pueden polimerizarse para producir pues alguna especie de resina virgen. La glicólisis, en cambio, pues utiliza el etilenglicol como este reactivo y en condiciones menos severas que las dos anteriores reduce ciertamente los costos económicos, aunque es menos eficaz para el tratamiento de desechos coloreados y mezclados. Los productos de la reacción pueden utilizarse para recuperar polímeros como el PET o como precursor de espumas de poliuretano o poliésteres insaturados. Otras despolimerizaciones químicas en el reciclaje químico existen. Sin embargo, pues se utilizan ya otros tipos de reactivos, que puede ser un ácido, un derivado de un fenol, y todas estas pues normalmente se tratan mediante el craqueo catalítico. El craqueo catalítico de residuos plásticos presenta una serie de ventajas respecto a los procesos de craqueo convencional térmico. Por ejemplo, pues la posibilidad de trabajar a menores temperaturas, normalmente entre 300 y 400 grados centígrados, gracias a la presencia de catalizadores metálicos y a una adecuada selección de estos mismos, pues permiten controlar la distribución de los productos obtenidos. Normalmente las zeolitas son muy utilizadas en estos procesos porque permite obtener como producto final hidrocarburos de cadenas más bajas. Estamos hablando entre carbono 8 y carbono 13, y esto pues facilita pues utilizarlo como medio combustible. Se distinguen 9 grandes grupos de polímeros que pueden tratarse mediante estos procesos. Entre ellos están los polímeros de adición, el poliuretano, el polietileno, el polipropileno, el PVC o cloruro de polivinilo, el polimetilmetacrilato. Se tratan principalmente para la despolimerización térmica, mientras que los polímeros de condensación como el PET, las poliamidas, el poliuretano, normalmente son tratados mediante
tratamientos térmicos y químicos. La disolución, pues se habla también que puede aplicarse a la mayoría de los plásticos desde el punto de vista de la calidad de los materiales reciclados. Sin embargo, es menos satisfactoria que una despolimerización térmica. Reciclaje químico, una solución milagrosa o una venta de humo. El reciclaje químico pues es contaminante, malo para el clima y tiene un historial de fallas técnicas. Lejos de ser una solución prometedora para los residuos plásticos, el reciclaje químico es en el mejor de los casos una distracción. Lamentablemente con frecuencia lo que se llama reciclaje químico en sí, si se analiza con mayor detalle, es una forma elegante de determinar pues, el proceso de quemar plástico. Entonces ya no suena tan bien, ¿cierto? La industria pues a menudo utilizará el término reciclaje químico, reciclaje avanzado para referirse en realidad al plástico como combustible, donde ciertos residuos plásticos se convierten nuevamente en un combustible que luego se quema, que normalmente pues hay un efecto invernadero y que según algunos expertos pues acerca más a un colapso climático. Como si fuera poco, pues estas plantas literalmente tienen que echar combustible al fuego porque necesitan aún más combustible para impulsar el proceso. Y el proceso en sí mismo conduce a generar más emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, desde el punto de vista personal, creo que es una solución a medio camino. A medio camino porque estamos hablando de un proceso que sí efectivamente no existe ciertas técnicas para pues atacar pues el problema a fondo. Hay muchos inconvenientes en cuanto al manejo de ciertas sustancias tóxicas que se producen a través del proceso de despolimerización, algunos aditivos más que todo, pero pues es una industria que necesita algunas alternativas de reciclaje viables. Reciclaje químico lo es, hay muchos estudios que no necesariamente se están utilizando para la generación de combustible. Ciertamente hay plásticos que permiten obtenerlos y algunos con cierta similitud a las prestaciones que presta un diésel. Puede ser cierto que lo utilicen para dar energía a sus empresas, pero pues si lo vemos desde un punto de vista práctico es una solución a tener que invertir en obtener pues esta fuente de energía adicional. Ciertamente pues la producción de petróleo sigue en pie y a futuro según la Agencia Internacional de Energía pues es ineludible que pueda obtener una mayor demanda. Asimismo la generación de plásticos y tratar mediante el reciclaje químico este problema no solo reduce el volumen que se produce pues anualmente de estos residuos, sino que ciertamente se puede utilizar en otros procesos. Algunos procesos que he tenido la oportunidad de leer tratan respecto a utilizar el PET, por ejemplo, para obtener grafito, para hacer esto un aglutinante de construcciones de concreto, también para hacer una técnica de absorción de gases mediante una carbonización. Entonces, el reciclaje químico netamente no está desarrollado hasta un cierto punto industrial que permita solventar todos estos problemas, pero sin embargo puede ser una alternativa viable para la obtención de energía. Sin embargo, queda, como les indiqué, muchos interrogantes, pero no se puede descartar su uso a largo plazo.
Como conclusiones, pues el reciclaje químico netamente busca degradar químicamente los desechos para pues normalmente obtener un nuevo producto, ya sea un monómero o un combustible. Lo anterior pues permite superar ciertas limitaciones del reciclaje mecánico, dado que algunos tipos pues, de técnicas del reciclaje mecánico no ofrecen las posibilidades y algunas limitaciones. Entre ellas, pues, la necesidad de disponer de grandes cantidades de residuos plásticos limpios, separados, homogenizados, para obtener, pues, o garantizar la calidad de un producto final. Adicionalmente, pues, lo que es este tipo de reciclaje, como lo indicaba, pues, es un reciclaje terciario, que trata, pues, en sí plásticos residuales sin mezclar. Esa es otra, pues, desventaja, que debe estar, pues, netamente separado, ya que las propiedades de los plásticos varían de uno a otro por temperatura de descomposición, temperatura de transición vítrea y por lo tanto es imposible tratarlos todos mezclados. Adicionalmente, pues como conclusión se puede decir que normalmente los métodos más usados es la metanólisis, la gasificación, la pirólisis y la despolimerización, ya sea por cualquier método. Normalmente se utilizan reactores tubulares, reactores de lecho fluidizado y por último pues normalmente se obtienen productos monómeros como el dimetiltereftalato y el etilenglicol, algunos gases hidrocarburados y todos ellos con el objetivo de obtener pues energía. Pues como lo dije antes, es un método que requiere mucho más profundización, sin embargo no puede ser descartado como una alternativa de reciclaje para estos residuos que lamentablemente hoy en día es un problema grave para la sostenibilidad ambiental y la existencia de muchas especies, entre ellas pues algunas especies marinas que viven a consecuencia de este desproporcionado problema que lamentablemente hemos provocado en nuestro planeta. Esto era todo lo que quería pues compartirles. Espero que les haya gustado y que podamos reflexionar también pues como personas de cómo manejar nuestros residuos en casa y que pues es un compromiso tanto de la academia como de las personas ser conscientes y buscar alternativas que crea pertinentes para el tratamiento de estos. Muchas gracias. Hasta luego.